la última unidad que yo les voy a exponer, ¿no? Que es el tejido nervioso. No sé si se ve bien ahorita la presentación. Ahorita está como un GIF. Pero bueno, lo que estamos viendo es una representación visual de cómo se dan las conexiones nerviosas. Básicamente lo que ahorita están viendo son neuronas, que cuando hablamos de tejido nervioso, pues principalmente vamos a hablar de neuronas y los complementos de las neuronas. Y bueno, como un sinónimo, ¿no? Como un concepto de tejido nervioso, aquí nos habla que es un conjunto de células encargadas de recibir señales internas o externas, procesarlas y producir una respuesta. Esto, si se fijan, se aleja mucho de lo que hemos estado viendo como conceptos de tejidos. A lo mejor el concepto de tejido muscular sí entra como una parte muy funcional porque hablábamos que genera contracciones y esas contracciones generan movimiento. En el tejido conjuntivo la definición se enfocaba un poquito más como a las características generales de un tejido conjuntivo. Y en el epitelio pues igual, como que cubran superficies, que tapicen cavidades. Pero aquí el tejido nervioso nos habla sobre una parte más fisiológica. Dice, son un conjunto de células que se encargan de recibir señales, procesan esas señales y producen una respuesta. Entonces, bueno, aquí en el GIF se supone que esta imagen era un GIF, pues se veía un poquito sobre como si fuera una electricidad que subía y bajaba por este sistema de cables. Aquí las células principales del tejido nervioso son las neuronas que tienen un origen en sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y en la médula espinal. Y esas células tienen prolongaciones muy largas. Por ejemplo, en el cerebro se genera una parte de la célula y se extiende la célula por todo el sistema nervioso central y genera como conexiones. Entonces, estas conexiones permiten recibir señales y dice internas o externas, refiriéndose al organismo. ¿Qué pueden ser una señal externa? Por ejemplo, la luz, los aromas, eh, la temperatura. Ese tipo de cosas son señales externas. Y el tejido nervioso se encarga de recibir esas señales externas, procesarlas y ¿dónde las va a procesar? En el sistema nervioso central. Entonces, luego genera una respuesta, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de los ojos, hay terminaciones nerviosas, que viene siendo tejido nervioso, que recibe una señal externa, que es la luz, ¿no? Entonces, esa señal viaja a través de un sistema de conductos, que son las mismas células del tejido nervioso, y en el sistema nervioso central se procesa esta información y luego produce una señal, que puede ser, por ejemplo, si hablamos de luz, pues nuestras pupilas se pueden contraer, se pueden dilatar. Si son aromas, pues puede que nos dé hambre si olemos tacos, por ejemplo. Y señales internas, pues son señales mismas del cuerpo. Pueden ser que se reciban señales en forma de hormonas, por ejemplo, señales como pues presión interna, como la misma presión que se genera, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, todo lo que ocurre en el cuerpo, ¿no? Entonces, el tejido nervioso se ve muy aparte de los otros tejidos porque es un tejido muy, muy complejo. Que en esta clase la verdad es que lo vamos a ver como una embarrada. Vamos a ver las células que participan en esto, pero no vamos a ver los procesos, por ejemplo, del procesamiento de la información. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Bueno, la clasificación anatómica, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Básicamente el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, básicamente estos órganos permiten el procesamiento de la información. Y el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios
pues los nervios, ¿no? Los nervios periféricos y los ganglios, que estos son los que reciben la información, reciben o transmiten la información. Ahorita les comentaba que podemos recibir, o sea, ahorita el sentir, por ejemplo, mi ropa, el sentir la temperatura, estoy recibiendo información. Los nervios periféricos mandan esa información a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro, se procesa la información y pues se genera una respuesta. La respuesta puede ser obvia como tal. Si me avientan ahorita una pelota, pues puede que yo tenga un reflejo y genere una respuesta. O puede ser una respuesta que ni siquiera yo esté consciente de eso, ¿no? Eh, de ahí que el sistema nervioso se pueda clasificar todavía más en somático, parasimpático, simpático, etcétera, ¿no? Que ahorita pues no nos concierne a nosotros ahorita como clase. Pero les platico esta diferencia o esta clasificación anatómica porque histológicamente si vamos a ver grandes diferencias entre el sistema nervioso central y periférico y que más al rato les voy a comentar. Pero hasta ahorita alguna duda o algún comentario. Bueno, histológicamente el tejido nervioso lo vamos a clasificar en dos estructuras. Las neuronas, que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. O sea, básicamente toda la función del sistema nervioso se da gracias a las neuronas y las neuronas se complementan con unas células de sostén, que aquí en la imagen es lo que estamos viendo más o menos. Las neuronas son estas que se ven como amarillas o naranjas y las otras son células de sostén, que les decimos células de la neuroglia. Las células de sostén del sistema nervioso se llaman neuroglia. Entonces tenemos dos tipos de neuronas, perdón, dos tipos de células del sistema nervioso. Neuronas, que son las buenas, y la neuroglia, que complementan a las neuronas. Entonces, si se fijan en la imagen, vamos a notar una característica que es parte del sistema nervioso, perdón, que es parte del tejido nervioso, que son las prolongaciones citoplasmáticas. Son células que tienen como bracitos y se conectan entre ellas, fíjense, de estas chiquititas a estas como un poquito más grandes, a estas que parecen como un epitelio, pero todas tienen prolongaciones citoplasmáticas para mantener una comunicación entre ellas. Esta comunicación entre ellas, pues básicamente es para la transferencia de información, por así decirlo. Por información me refiero a los estímulos, transferencia de estímulos, que en la imagen que les puse al principio, eso representa. Uy, ahí se está cargando. Pero bueno, imagínenselo como una corriente eléctrica. O sea, el tejido nervioso está constantemente con un flujo de electricidad, por así decirlo. Ese flujo de electricidad se mantiene porque estamos vivos. Una vez que nos morimos, que perdemos la capacidad de metabolizar, que perdemos la capacidad de generar energía, este flujo de energía se apaga y pues básicamente nos morimos, ¿no? Entonces, imagínenselo como electricidad, que básicamente tenemos un campo eléctrico y a través de las neuronas, a través del tejido nervioso, para no simplificar en las neuronas, a través del tejido nervioso, esta información o estímulos pues está procesando y se está transmitiendo, ¿no? Entonces, como hablamos de un impulso eléctrico, eh, pues es algo muy rápido, ¿no? Eh, en este momento ustedes están procesando gran cantidad de información, si están sentados están procesando gran cantidad de información, aunque estemos dormidos y no lo notamos como tal. Pero pues es muy rápido, ¿no? Ustedes si quieren parpadear, pues microsegundos el procesamiento y la transferencia de información. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Entonces, en esta unidad, básicamente les voy a platicar sobre todas estas células, sobre las neuronas, los astrocitos, microglia,
oligodendrocitos, células ependimarias, que son las que forman el tejido nervioso. Y una vez que les explique cada una de estas células, pues les voy a explicar sobre cómo está estructurado el encéfalo, el cerebelo y etcétera, ¿no? Los órganos. Bueno, entonces la función del tejido nervioso va muy encaminada al concepto de tejido nervioso, que son células o tejidos que van a recibir estímulos. eh, este tejido va a recibir el estímulo a través de órganos sensoriales como los ojos, el gusto, el tacto. Se va a procesar información en el sistema nervioso central y luego se va a desencadenar una respuesta a través de órganos efectores. Y aquí pues vamos a empezar a hablar sobre diferentes tipos de neuronas, neuronas motoras, neuronas sensitivas, neuronas o interneuronas que van a ser las que procesan la información, etcétera, ¿no? Entonces va a haber varios tipos de neuronas, ¿no? Pero bueno, pues funciones, dice recibir información del medio externo e interno, procesarlas y desencadenar una respuesta. Que si se fijan básicamente entra en el concepto de tejido nervioso. Y esto es por la especialización pues que tiene en este tejido. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Bueno, em, y cuando hablamos de funciones, pues la verdad es que hablamos de toda la fisiología, o casi toda la fisiología. O sea, el sistema nervioso va a controlar funciones como la respiración, la digestión, bombeo sanguíneo, regular el flujo sanguíneo, control del sistema endocrino, etcétera, ¿no? Y eso, cuando hablamos de, bueno, aquí se controla numerosas funciones, pero más bien regula las funciones. No las ejecuta, más bien las regula. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la respiración, estábamos hablando, por ejemplo, sobre tipos de movimientos cuando hablábamos del tejido muscular. Estos tipos de movimientos decíamos que había movimientos involuntarios, movimientos voluntarios, movimientos autónomos y movimientos mixtos. Entonces, ¿quién regula esto? El sistema nervioso. Y cuando hablamos de que regula es que aumenta la velocidad o la disminuye de la respiración, de la digestión, del flujo sanguíneo, etcétera. Si nos asustamos, por ejemplo, vamos a empezar a respirar más rápido, nuestro sistema digestivo se va a bloquear o al contrario, si el susto es muy grande, el sistema digestivo pues va a sacar todo. Si nos da frío, pues vamos a empezar a temblar, etcétera, ¿no? El sistema nervioso inconscientemente puede que esté procesando información para generar las respuestas. Y en ese sentido el sistema nervioso se puede clasificar en parasimpático, que es un sistema de descanso, y el sistema simpático, que es un sistema de alerta. No profundizo en esto porque este tema va más encaminado a la función fisiológica del sistema nervioso. Aquí nos vamos a concentrar en la parte histológica, es decir, en la anatomía. Pero bueno, pues es como parte de la introducción. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, como es de costumbre, siempre que hablábamos de los tejidos, hablábamos sobre el origen del tejido. En el caso del tejido nervioso, su origen es del ectodermo. Hablamos del origen embrionario. Entonces, en las primeras clases, cuando hablábamos del desarrollo embrionario, al principio del desarrollo se hacen unas divisiones que les decimos gástrula. La gástrula tiene tres divisiones: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de estas capas de la gástrula se hacían las divisiones de los diferentes tejidos. En el caso del tejido nervioso, su división o su origen viene siendo el ectodermo, la parte más externa, que vendría siendo esta de aquí, esta que está más como más afuera, ¿no? Y relacionábamos que como es la parte más externa, es porque mantiene contacto con el medio externo, igual que los epitelios. Entonces, como el tejido nervioso, su función es pues relacionarnos con el medio externo, pues su origen también va a ser del ectodermo.
Y a partir del ectodermo, pues se van a ir especializando en las neuronas, en las células de la glía, que son las células que complementan a la neurona, así como sus prolongaciones citoplasmáticas y la matriz extracelular que se va a encontrar entre las neuronas. Porque si se acuerdan en el GIF que les puse ahorita, donde se veía la transmisión del impulso nervioso, pues veíamos que estaba una neurona acá, otra neurona del otro lado, con sus prolongaciones citoplasmáticas, pero hay un espacio entre una y otra. Entonces la matriz extracelular del tejido nervioso tiene una función muy importante también en el mantenimiento de la transferencia de información. Entonces, específicamente del ectodermo se va a desarrollar el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el epitelio sensorial que pues va a incluir del oído, de la nariz, de los ojos, la piel, pelo, uñas y todas estas pues van a tener terminaciones nerviosas que nos van a permitir pues tener contacto con el medio externo. ¿Alguna duda, algún comentario antes de continuar? ¿Preguntas? Bueno, aquí estamos viendo un poquito sobre la matriz extracelular, que es relativamente poca. Y digo que es poca porque, aunque en el GIF no se aprecia, pero se supone que está el sistema nervioso, especialmente el del humano, porque somos animales muy complejos, especialmente por nuestro sistema nervioso, el espacio extracelular en realidad es muy poquito. Casi todo está lleno de prolongaciones citoplasmáticas de las diferentes células del tejido nervioso. O sea, casi todo el volumen es pura prolongación citoplasmática o cuerpos neuronales. Ahorita pues voy a profundizar en esto. Pero bueno, la matriz extracelular pues va a ser rica en glicoproteínas, especialmente en la parte de carbohidratos, porque este tejido consume mucha energía. No vimos como tal cómo se da la contracción muscular a nivel molecular. Sí hablábamos sobre cómo se gastaba el ATP para hacer la unión de los sarcómeros para generar la contracción, pero se gasta mucho ATP para eso. Pero el cerebro gasta todavía más ATP, tanto para el procesamiento de información como para mandar la información. Entonces, la matriz extracelular pues también va a ser rica en glicoproteínas que permitan a lo mejor después, en el caso de que se acabe la glucosa, el cerebro no puede quedarse sin glucosa porque eh, llevaría a falla en el metabolismo del cerebro y pues se muere, ¿no? El tejido si se queda sin glucosa. Entonces aquí la matriz extracelular sirve un poquito para, como de cierta manera, como de reserva, eh, pero también sirve mucho como, ¿cómo le digo? Sirve para la transferencia también de información. Igual no es el caso como profundizar mucho, ¿no? Pero bueno, aquí nos comenta que sirve como un andamio, es decir, como un soporte, como una estructura que permita pues mantener también a las células en su lugar. Y dice que ayuda a regular su comportamiento pues por temas de que ayuda a la transferencia de información. ¿Dudas, comentarios con esto? El SIP dice, tengo una duda, ¿las neuronas tienen una capacidad limitada de regeneración? Sí. Sí, antes de hecho me acuerdo que cuando yo estudiaba la uni, me acuerdo que decían que las neuronas no se regeneran o que se regeneran eh, muy lento. Lo que pasa es que sí se regeneran lento, pero lo importante del tejido nervioso son las prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, no importante porque los cuerpos neuronales es más importante, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a hacer como un pequeño dibujo. Tenemos neurona 1, neurona 2, neurona 3, neurona 4, ¿no? Y estas, a través de sus prolongaciones citoplasmáticas, generan diferentes conexiones. Si por alguna razón se te muere una neurona, eh,
Bueno, y aquí está otra neurona. Esta está muerta, digamos así. Esa está... Ay, quise dibujar una carita triste. Ahí está. De ahí está muerta. La idea es que el cuerpo pueda generar diferentes conexiones, o sea, que le saquen la vuelta a lo mejor a esa neurona y se mantengan como las funciones del tejido nervioso. Porque con el transcurso del tiempo, pues las células se van a morir, pero la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, que le decimos neuroplasticidad, es muy importante. Entonces, eh, si se nos muere una neurona, es muy difícil que una otra neurona pueda dividirse y generar una nueva neurona, que a eso se le conocería como regeneración. Pero tenemos capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, nuevas rutas. No sé si me expliqué. Ok, sí, que ahorita eso es lo importante. Por ejemplo, para generar nuevas conexiones neuronales, en el caso de los humanos y también de los animales, es muy importante el movimiento. Por eso ahorita está muy en auge, pues estarnos ejercitando, utilizar más, por ejemplo, la mano izquierda. Por ejemplo, yo soy diestro y intento lavarme los dientes con la mano izquierda, como para generar nuevas conexiones neuronales y pues eso ayuda, ¿no? No tanto la regeneración. Eso pasa con el Alzheimer. No, el Alzheimer no es tanto que se mueran las neuronas, sino que se generan complejos proteicos que bloquean la transmisión de información. Entonces quedan zonas que se aíslan y se pierden, digamos, como los recuerdos. Los mentados priones. mm, no entran como priones, según yo. A lo mejor y sí, pero según yo no son priones. ¿Y por qué motivo la neurona moriría o deja de funcionar? Puede ser por estrés oxidativo. Eh, pueden ser por... Es mala la palabra, pero pues pueden ser toxinas. Puede ser... Como hablamos de transferencia de información en forma de electricidad, por ejemplo, imagínense que cuando alguien está muy estresado, esa transferencia de electricidad puede ser muy intensa y puede quemar, por así decirlo, a las neuronas. El estrés puede generar eso. Si consumimos, por ejemplo, también mucha azúcar, mucho alimento procesado, también eso puede aumentar el flujo de energía y quemar neuronas, por así decirlo. Puede ser también por radiación, por muchas cosas, la verdad. Sería como una tipo sobrecarga de energía, sí. Sí, por eso es muy importante regular el sistema nervioso. Ahorita, por ejemplo, especialmente estas nuevas generaciones que estamos a un estímulo constante de dopamina, que básicamente es cómo se transmite una forma de información en el sistema nervioso. Y esa sobreestimulación puede que queme, por así decirlo, los circuitos neuronales. Entonces, por eso ahora está muy... Bueno, es que no sé cómo es el algoritmo de ustedes, pero a mí me parecen muchas cosas de que es importante regular el sistema nervioso, no estresarse, eh, para precisamente evitar este sobrecalentamiento, por así decirlo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, fíjense, ahorita les estaba comentando de que hay muy poquita matriz extracelular. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que me refiero. Esto de aquí es un cuerpo de la neurona. Le decimos cuerpo de la neurona que es como donde está el núcleo. Si se fijan, esta neurona tiene sus prolongaciones, ¿no? Y pueden tener varias, ¿no? No sé cómo se las imaginen, pero siempre hay como una principal. Miren, aquí está una y genera esta, ¿no? Bueno, el caso es que si nos fijamos como alrededor de la neurona, vamos a ver mucho este color como morado, que son prolongaciones citoplasmáticas de otras neuronas o de la neuroglia.
Entonces, la matriz extracelular es muy poquita. Alrededor del núcleo de la neurona o alrededor del cuerpo de la neurona, pues ahí se ve un poquito más pálido porque pues está la neurona, ¿no? Como tal. Pero si se lo imaginan esto como en tercera dimensión, pues está, imagínense como una telaraña, pero toda súper envuelta, ¿no? Eso me refiero a que hay poca matriz extracelular, porque casi todos son prolongaciones citoplasmáticas. Pero bueno, ¿para qué sirve la matriz extracelular? Dice que intervienen en la migración de las células. También sirve como hasta cierto punto como información para la neurona para ver por dónde hay espacio para generar una nueva prolongación citoplasmática. Ahorita ay, no, bueno, se me había olvidado platicarles. Este año se consideró un nuevo órgano a nivel histológico y se los quería poner. Bueno, si alguien lo quiere, si alguien quiere cambiar de tema de exposición, está este tema, que el intersticio ahora se considera como un nuevo órgano, porque tiene muchas funciones, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, el intersticio, es decir, el espacio entre células, interviene en la migración de células, extensión de los axones, que los axones vienen siendo las prolongaciones citoplasmáticas, y formación y función de nuevos puntos de comunicación. Es decir, que la matriz extracelular aquí va a funcionar para que se generen nuevas conexiones neuronales. En pocas palabras, para eso sirve. Em, ¿Dudas, comentarios con esto que les acabo de platicar? Bueno, em, aquí estamos viendo una palabra nueva, o a lo mejor no es nueva para ustedes, pero pues en esta clase sí, que es sinapsis. Sinapsis es cuando una neurona se conecta con otra neurona para transmitirse información. Entonces, la matriz extracelular pues funciona como para avisar dónde está el camino para generar esta nueva sinapsis. Y bueno, aquí en la imagen están viendo un poquito de cómo se dan estas nuevas conexiones y cómo está como un poquito entrelazado todas las células. Pero bueno, fíjense cómo en esta imagen estamos viendo muy bien a la neurona y aquí enseguidita estamos viendo otros núcleos que también forman parte del sistema nervioso, del tejido nervioso. Aunque aquí estamos viendo los puros núcleos, estas células también tienen prolongaciones citoplasmáticas, nomás que no se aprecian, bueno, aquí no se aprecian como tal, pero en la imagen pues más o menos pueden imaginarse cómo se darían. Que más adelante voy a profundizar en las células, ¿no? Ahorita estamos en introducción. Pero bueno, antes de hablar sobre sinapsis y de las células de la neuroglia, pues vamos a hablar sobre la neurona como tal. La neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Es decir, que el tejido nervioso va a funcionar principalmente y se le va a dar la estructura principalmente por esta célula. Y hay muchos tipos de neuronas, ¿no? Aquí estamos viendo como un ejemplo típico de lo que viene siendo la neurona. Si se fijan, eh, en su parte principal, que le decimos cuerpo o soma, pues básicamente es como una célula normal, entre comillas, ¿no? Tiene su núcleo, su aparato de Golgi, ribosomas, el retículo endoplásmico, etcétera. Lo que se caracteriza de estas células es que tiene estas prolongaciones citoplasmáticas, que se llaman axones. Aquí están los axones, ¿no? Entonces, una neurona puede tener múltiples axones, puede tener uno principal, puede tener dos principales, o puede estar como ramificado, etcétera, ¿no? En ese sentido, podemos clasificar a las neuronas. Bueno, aquí en este axón, si se fijan, está como envuelto, como en una gelatina. Esta envoltura, imagínensela como un cable. O sea, voy a desconectar tantito mi laptop para enseñarles, ¿no? El cable. Hagan de cuenta que esto de aquí, que es donde se conecta, viene siendo el cuerpo de la neurona.
y el axón vendría siendo el cable, pero lo de adentro. O sea, si yo pelo el cable, pues adentro va a estar de que el cobre, ¿no? Como los hilitos conductores. Y lo negro es un aislante para que la electricidad pues fluya en una sola dirección. Lo mismo pasa con las neuronas y con los axones. Como tienen muchas conexiones, por ejemplo, aquí va a pasar otra neurona. Entonces, para que la información no se brinque de una neurona a otra, se aísla con mielina, se llama. Se va aislando con mielina. Entonces, esta mielina, pues básicamente sirve de aislante, como si fuera un cable, ¿no? Porque, pues básicamente sí estamos hablando de electricidad, de cargas eléctricas, de un campo eléctrico. Entonces, los axones están envueltos en mielina. Y al final, si se fijan, se generan como o sea, se termina como de ramificar. Y aquí nos los ponen como si fuera, imagínenselo como si fuera una manita y tienen unos puntitos o como si fueran unas raíces. Estas raíces se llaman dendritas que son como las patitas, aquí nos las ponen otra vez. Em, bueno, a través de estas dendritas se generan sinapsis, es decir, conexiones con otras neuronas. Entonces, una de las tareas que les voy a dejar en esta nueva unidad es un dibujo de neurona con todas las características. Y estrictamente dibujo, porque no quiero un copy-paste de imágenes, quiero que ustedes hagan el ejercicio mental de hacer una neurona y que pongan todas sus partes pues para que abstraigan mejor la información. Eh, y así pues no poder profundizar tanto en toda la estructura de la neurona porque pues nos va a tomar toda la clase. Profe, puede haber pérdida de mielina. Sí, sí puede haber pérdida de mielina. De hecho, hay virus que generan una pérdida de mielina y de ahí vemos, por ejemplo, contracciones nerviosas. Por ejemplo, el virus del moquillo, no recuerdo exactamente si ataca la mielina como tal o las células que generan la mielina, pero si degradan la mielina, el moquillo puede degradar la mielina y de ahí que veamos signos nerviosos. Eh, Me acuerdo mucho de un pacientito que siempre me lo imaginaba como si estuviera en la escolta. Porque hagan de cuenta que el perrito sobrevivió al moquillo y le quedó una secuela. Y siempre estaba haciendo esto. Una patita siempre la movía así, rítmicamente. Y me imagino así cuando están haciendo la escolta que se quedan parados y haciendo su pasito. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, el si se pierde la mielina, lo que pasa es que la información no se transmite de manera correcta y puede haber convulsiones, por ejemplo, o pues un mal procesamiento de la información. El virus de la rabia también, el virus de la rabia viaja a través de los axones de la mielina. Bueno, viaja a través de los axones, pero interviene también ahí la mielina y puede haber una degradación de la mielina y también por lo que haya estas contracciones. No, de nada, gracias a ti por la pregunta. Sí, imagínense de la mielina, si se degrada, imagínenselo como un cortocircuito, o sea, como un corto o un falso contacto, que ahí le tenemos que estar moviendo bien al cable para que fluya mejor la información. Pasa lo mismo aquí. Bueno, entonces ahí les voy a publicar la tarea sobre el dibujo de la neurona. El dibujo puede ser digital o puede ser a mano, pero tienen que hacer el ejercicio pues de dibujar, ¿no? Aquí les tengo un video para hablar, nomás que no sé si se vaya de cómo se Estos generan. son dos neuronas No. vistas bajo el microscopio a punto de ¿Se conectarse. Esto escucha? que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico.
Bueno, pues igual ahí tiene subtítulos, pero bueno, te los voy a decir. Eh, Le voy a volver a poner, pues básicamente es un video de cómo se generan las nuevas conexiones, es decir, cómo se generan las nuevas sinapsis, que es que estábamos comentando ahorita. Entonces, estas conexiones neuronales se generan mientras ustedes aprenden. Cada que ustedes aprendan algo, se generan nuevas conexiones neuronales. Y pasa, por ejemplo, si ustedes para leer, estoy haciendo como un caminito, si ustedes para leer una palabra, eh, al momento de nosotros leer, tenemos que hacer funcionar varias cosas. Tenemos que reconocer patrones, tenemos uno, reconocer patrones de la escritura, generar conexiones entre una letra y otra letra, qué significa esa conexión con la letra, para luego generar una conexión con la palabra, para luego generar una conexión con la otra palabra, para luego generar conexión con una oración y así. Y al mismo tiempo que toda esta palabra y toda esta oración pertenece a un lenguaje con un contexto, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes mientras van aprendiendo para leer la palabra árbol, necesitan primero entender la relación entre la R, y qué es una A y qué es una R. Y luego generar lo que es la palabra completa árbol y luego relacionarlo con una figura abstracta que es un palo con algo frondoso arriba y luego relacionarlo así, ¿no? Como con varias cosas. Y al final leemos árbol y entendemos qué es árbol, ¿no? En un contexto. Pero entre más familiarizados estamos con la palabra árbol, a lo mejor después en un parpadeo que ni siquiera me doy cuenta y veo la palabra árbol, genero una conexión rápida. Esto es un proceso de aprendizaje que al principio nos toma tiempo. Por ejemplo, ahorita ustedes que están aprendiendo histología y que ven LED, que ven formas y colores y no estoy entendiendo nada, pues primero están en el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Pero va a llegar un punto en que tu cerebro diga, bueno, ya necesito resumir esto y en vez de mandar la información de neurona 1 a la neurona 2, a la neurona 3, a la neurona 4, a la neurona 5, a la neurona 6, pues hago una conexión entre neurona 1 y 6 y me ahorro todo el trabajo. Entonces, eso es la neuroplasticidad y eso es generar una nueva conexión neuronal. Les voy a volver a poner el video para que vean cómo se da este nuevo proceso. Y lo voy a leer, bueno, voy a repetir lo que nos está diciendo aquí el video para que ustedes lo escuchen. Dice, Estos estas son dos son neuronas dos vistas bajo el neuronas vistas bajo microscopio el a punto de microscopio a punto conectarse. de Esto que ves en conectarse. forma de Esto que estrella ves en en la punta de la la de neurona estrella, es la un punta de cono la de neurona. crecimiento, Ay una no, estructura móvil que le permite a la neurona explorar su se cancela, parece un rap. Mejor léanlo porque no, no alcanzo a seguir el ritmo. Ahí lo va otra vez. Ay, igual se los publico el video. Estos son dos neuronas vistas bajo el microscopio a punto de conectarse. Esto que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico. Bueno, este video es bajo laboratorio, no es un experimento en laboratorio, pero es para que visualicen más o menos cómo se da también estas nuevas conexiones en nuestro cerebro. O sea, las neuronas van creciendo y no es tanto que generemos nuevas neuronas, sino, como les digo, que generemos nuevas conexiones. Bueno, entonces aquí estamos viendo una neurona que es de tipo motora, que básicamente es una neurona que manda información en una dirección para generar una contracción muscular. Y de la misma forma en que se generan nuevas conexiones para aprender conceptos, también se generan nuevas conexiones para generar movimientos
por eso a lo mejor una persona que baila mucho pues es muy hábil con el movimiento, o una persona que hace deporte es muy hábil para ciertos movimientos. Eh, y aquí vamos a ver cómo se generan como diferentes tipos de conexiones. Primero, para generar una conexión tenemos que tener una porción receptora, es decir, va a recibir la información. ¿De dónde? Del cerebro o del sistema nervioso central. Entonces, aquí estamos viendo el cuerpo de la neurona que se llama soma y pues naturalmente tiene diferentes axones, diferentes salidas. Aquí estamos viendo como el axón principal. Los diferentes axones sirven pues para que tengan conexiones, ¿no? Entonces, el soma se caracteriza porque tiene un núcleo y tiene una sustancia de Nissl que se llama, que es básicamente un aparato de Golgi muy desarrollado. Este aparato de Golgi pues permite estar secretando moléculas que sirven como una transferencia de información. Porque cuando les digo que hay una transferencia de información y que les hablo de un impulso eléctrico y bla, 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 en realidad estamos hablando de moléculas cargadas, ¿no? Los pensamientos, no, los pensamientos y todo eso en realidad son moléculas cargadas. Pero eso es otro tema. Bueno, entonces el aparato de Golgi está precisamente para producir estas moléculas cargadas y se van a viajar a través del axón. Entonces, si se fijan, el axón están envueltas en estas vainas de mielina. eh, y las vainas de mielina se caracterizan que van por secciones. Entonces, aquí está una, aquí está otra, ¿no? Y cada célula, bueno, hay una célula que se llama célula de Schwann que es la responsable de generar la mielina, ¿no? Bueno, entonces tenemos la porción receptora, donde está el núcleo o el soma, que recibe la información, una porción conductora, que básicamente es el nervio. Esta porción receptora la podemos encontrar en los ganglios nerviosos o la podemos encontrar, por ejemplo, en la médula espinal. Y esta porción conductora, pues es el nervio, pero pues en un nervio hay muchos axones. Y al final llegan al músculo o el órgano diana, que es el que va a generar la contracción. Entonces aquí se abren en dendritas, genera la conexión con el órgano efector y manda la información para que el músculo se contraiga. Entonces, una neurona tiene una porción receptora, conductora y efectora para producir una contracción muscular. Pero lo que les quiero comentar en esta imagen es que se pueden generar nuevas conexiones. Fíjense aquí como entre una vaina de mielina y una vaina de mielina se genera como un nuevo axón. Este espacio entre vaina de mielina y vaina de mielina se le conoce como nudo de Rambier. Entonces aquí puede haber otro crecimiento de otro axón. Entonces, respondiendo a las preguntas de si se generan o si se regenera las neuronas, pues no, si una neurona se muere, pues ni modo, ¿no? Eh, pero pueden sustituirse con nuevas conexiones. Pero, cuidado, eso no significa que menosprecien de que, pues si se me muere la neurona, pues voy a generar nuevas conexiones. Pues no, porque si una neurona tiene muchas conexiones, pues va a ser una neurona muy importante y si se te muere, pues pierdes una gran capacidad para pues el proceso involucrado en esa neurona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si se me muere la neurona uno? Pues ya no voy a tener toda esta conexión, ¿no? O sea, pierdo todo este camino de información que he generado. Entonces, no se lo tomen como a la ligera, ¿no? Si hay que cuidar mucho el sistema nervioso. Pero bueno, hasta ahorita alguna duda, algún comentario. Ay, ya se va a acabar la clase. Bueno, entonces, pues ahí está otra vez el GIF, porque resume mucho de cómo se da esta como transferencia de información. Fíjense cómo se generan estos axones, cómo se conectan con otras neuronas. Y aunque aquí en esta imagen o en este GIF lo estamos viendo en un tiempo de un segundo o 2 segundos, en realidad este movimiento de información es en milisegundos, ¿no? O sea, es algo muy rápido. Y fíjense también cómo la información viaja incluso a esta estructura, a esta dendrita que no tiene ninguna conexión, pero si en algún momento lo necesita,
este axón puede crecer y tener una conexión con una nueva neurona. Bueno, entonces en la imagen de ahorita veíamos cómo se da la conexión entre una neurona y el órgano diana, pero en realidad, pues como lo vimos en el GIF, pues son varias neuronas las que tienen esta conexión. Entonces, aquí lo que quiero que visualicen pues es igual el cuerpo o el soma, que aquí les puse como muchos puntitos porque una característica de la neurona es algo que se le llama sustancia de Nissl o cuerpos de Nissl, que aquí lo estamos viendo. Fíjense cómo todo esto que están viendo como alrededor son diferentes prolongaciones citoplasmáticas. Esto de aquí viene siendo el cuerpo de la neurona con su nucleolo, y aquí más o menos alcanzan a visualizar cómo se está generando estos axones. Todas estas bolitas que se ven aquí es el cuerpo de Nissl o sustancia de Nissl. Eh, entonces, esta como grumosidad se le conoce como sustancia de Nissl o cuerpo de Nissl, y básicamente es un aparato de Golgi, ¿no? Y muchas mitocondrias. Camila en el chat dice, profe, si una neurona llega a tener un camino muy largo, se pierde completamente y que lo puede reemplazar y qué daño se puede dar. Ay, a ver, ¿me puedes preguntar otra vez? Si una neurona llega a tener un camino muy largo, ok, y se muere esa neurona completamente, ¿se puede reemplazar? Sí, sí se puede reemplazar. ¿Qué daños puede? Sí, por ejemplo, ahorita está muy, que- ¿cómo uso esto de ahorita está muy de moda esto, ¿verdad? Pero ajá, antes no se le daba tanta relevancia, por ejemplo, la fisioterapia. Había personas o animales de que si se lastimaban perdían el movimiento y pues decían ya, se perdió el movimiento, ya no va a caminar. Pero a través, por ejemplo, de la fisioterapia se pueden generar nuevas conexiones neuronales para retomar el movimiento. O sea, si tú tienes un accidente y pierdes la movilidad en un miembro, puede que a través de, de fisioterapia puedas generar nuevas conexiones y retomar otra vez la movilidad. Igual, si tienes un accidente y pierdes cierta capacidad cognitiva a través de ejercicios, pues puedes retomar tu capacidad. Entonces, y esto de retomar la capacidad tanto física, motora como cognitiva, se traduce a que se están generando nuevas conexiones neuronales. ¿Sí me explico? Luego dice, las vainas de mielina se extienden desde el segmento inicial de los axones hasta sus ramas terminales. Ah, bueno, que es lo que esta imagen, ¿no? O sea, la mielina, desde que empieza el axón hasta que termina, se generan diferentes vainas de mielina para que la información pues fluya en la dirección que la neurona quiere. Y bueno, se hacen segmentos, o sea, la mielina no abarca completamente todo, como en un cable, por ejemplo. Se quedan espacios que se llaman nódulos de Rambier, que estos pues permiten generar nuevas prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, aquí en esta imagen de la derecha estamos viendo, se puede apreciar muy bien cómo está el soma de una neurona, es decir, el cuerpo de una neurona. Bueno, acuérdense que lo importante de una neurona es el soma, el cuerpo, y su prolongación se llama axón. Entonces, aquí esta coloración más intensa, que se ven como grumos, como estructuras más sólidas, nódulos, alrededor del núcleo, que vendría siendo el citoplasma, lo que estamos viendo aquí, es un aparato de Golgi súper desarrollado, que se le empezó a decir cuerpos de Nissl o sustancia de Nissl, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando veamos una neurona o el cuerpo de una neurona histológicamente, la característica es que tienen núcleos muy grandes. Fíjense, si todo esto es el cuerpo de la neurona, esto es el núcleo. Se caracteriza porque el núcleo es pálido y un nucleolo preeminente.
Es decir, este circulito morado de en medio no es el núcleo, es el nucleolo. Y esta parte circular que acompaña al nucleolo viene siendo el núcleo, más pálido. Y en el citoplasma, aunque también tiene gran cantidad de mitocondrias, lo que estamos visualizando pues básicamente es el aparato de Golgi, que en este tejido se le conoce como corpúsculo de Nissl, que es el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico rugoso. Aquí está otra imagen, aquí se está viendo el axón, el cuerpo o el soma y la sustancia de Nissl. Y todo este rayonaderío que se ve alrededor son otras prolongaciones citoplasmáticas pues de otras neuronas o de otras células de la neuroglia. Y pues estamos viendo la característica que es un núcleo pálido con un nucleolo prominente. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, termino de hablar de las neuronas y nos vamos. Que algo importante de las neuronas es la sinapsis, ¿no? Esta sinapsis viene siendo la conexión entre neurona y neurona. Pero fíjense muy bien, el concepto de sinapsis es una aproximación funcional intercelular especializada entre neuronas. ¿Y qué significa esto? Aproximación porque no se tocan. Fíjense cómo en la imagen no se están tocando. Hay un espacio, están de que sí de tocarse. Y funcional, ¿por qué funcional? Porque si por aquí pasa otra neurona, pero no hay transferencia de información, se están tocando, pero no es una aproximación funcional, no, o sea, no hay transferencia de información. Entonces, cuando dos neuronas se aproximan funcionalmente para transmitirse información, esa es la sinapsis. Entonces, si les diéramos zoom a este espacio de aquí, vamos a ver que hay un espacio. Este espacio se llama espacio sináptico. Entonces, aquí vamos a hablar sobre un axón presináptico y un postsináptico. Un axón terminal y uno que va a recibir. Y lo que estamos viendo aquí son vacuolas con moléculas que lo que van a hacer es abrirse para transmitir la información. Yo les estaba comentando que la información que se transmite son en realidad moléculas cargadas. Por ejemplo, puede ser calcio cargado, ¿no? O, o dopamina, noradrenalina, acetilcolina, no sé, pues muchas moléculas, ¿no? Y cada molécula pues tiene cierta función. Pero el caso es que se abren las vacuolas estas y la otra neurona lo recibe y así es como se transmite la información. ¿Dudas, comentarios con esto? Igual en este proceso no vamos a profundizar porque eso es fisiología, pero pues es parte de hablar, ¿no? Estamos viendo una embarradita. Pero algo que sí es importante mencionar es que estas moléculas que se transmiten para mandar información entre neurona y neurona se llaman neurotransmisores. O sea, la información viaja a través de neurotransmisores. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, pues la sinapsis es como cuando se quisieron tocar Adán y Dios, bueno, que hace referencia a este marco, o sea, que no se tocan en realidad, sino que se aproximan, ¿no? Esa es la sinapsis. Y puede haber diferentes sinapsis. O sea, pueden generarse sinapsis directamente al soma de la neurona o pueden ser en el tallo donde se genera el axón o pueden ser en en el axón, a través del axón se generan como estas nuevas dendritas o estas, que aquí lo ponen como aparato de espina, que tiene que haber una especialización para que reciba la información. O sea, si se fijan aquí, se cambia un poquito el color en la densidad postsináptica porque el hecho que se genere esta dendrita o esta, que aquí bueno, esta, sí, dendrita, el hecho que se genere esta dendrita no sirve nada si no hay algo que lo reciba, ¿no? Porque pues hay una transferencia de información.
Pero bueno, en esta imagen nomás es para que visualicen cómo se pueden generar sinapsis en diferentes niveles de la neurona, ya sea a nivel del soma, a nivel del axón o a nivel del tallo del axón, que es donde se genera. Y hay dos diferentes tipos de sinapsis funcionalmente. Tenemos sinapsis de tipo química, que es la más importante en mamíferos, porque esta sinapsis química básicamente utiliza neurotransmisores, acetilcolina, dopamina, etcétera, ¿no? Son moléculas complejas. Dice para transmitir señales de forma unidireccional, es decir, que la manda hacia un solo sentido, o sea, de neurona 1 a neurona 2 y ya. La neurona 2 a la neurona 1 no, solamente en un solo sentido. Dice que este tipo de sinapsis es ideal para procesamiento complejo y la plasticidad cerebral. Es decir, este tipo de sinapsis químicas son las que nos permiten pues procesos más complejos hablando de- en este tema. La otra clasificación es la sinapsis eléctrica, que aquí lo que se transmiten son iones cargados, es decir, no moléculas como tal. Aquí se pueden transmitir solamente calcio, por ejemplo, que el calcio no es una molécula como tal, es un ion cargado. Y aquí esta sinapsis es diferente, es muchísimo más rápida que la sinapsis química, pero se utilizan, por ejemplo, para funciones más rápidas, como para reflejos, algo que no necesite procesar mucha información, simplemente una respuesta rápida. Em, por ejemplo, aquí en la imagen 1 se genera una conexión casi directa. Fíjense, bueno, le voy a dar tantito zoom. En la imagen A, es decir, en esta parte de aquí, esta es un tipo de conexión, una sinapsis de tipo eléctrica, donde las proteínas de una neurona y otra están básicamente pegadas, generan un canal. Entonces la transmisión de información es directa y rápida. En cambio, en una sinapsis química se liberan a través de vacuolas la información y hay unos receptores que lo cachan, que lo captan. Entonces, para que vean un poquito la diferencia en que unas están conectadas casi directamente, canal 1, canal 2, y aquí se liberan las moléculas para que los canales o las proteínas de canales las acepten. Evolutivamente, las sinapsis químicas son más importantes, generan organismos más complejos. Por ejemplo, nosotros los mamíferos, los humanos, nuestras sinapsis son principalmente químicas y las sinapsis eléctricas están limitadas como a los reflejos. En cambio, animales invertebrados, que son, digamos, evolutivamente más simples, sus principales sinapsis son eléctricas, como que no procesan tanta información. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos, tenemos ambas, ¿no? Eh, Principalmente químicas. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Y bueno, estructuralmente podemos clasificar a las neuronas sobre el número de axones que generan. Por ejemplo, podemos decir bipolares, que tienen dos axones principales, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la retina. Capta la luz y la manda al cerebro para que procese la información y la manda de vuelta. Luego tenemos unipolares, que son un soma con un axón y ya el axón puede dividirse en dos, o en tres, o en cuatro, ¿no? O este de aquí, que pueden ser multipolares, que es un soma y aquí, aunque en esta imagen de aquí se genera un axón principal, vemos que tiene capacidad para generar diferentes axones. Luego tenemos estas dos de abajo. Este aquí es muy importante en sistema. Bueno, ambas, tanto la piramidal como la de Purkinje, son muy importantes en sistema nervioso central, es decir, en el cerebro o en el encéfalo. Perdón, en el encéfalo o en el cerebro. Las piramidales pues tienen esta forma de pirámide y son las principales que vamos a encontrar en el cerebro. Y pues generan como conexiones tanto en la parte basal como en la parte apical. Y luego tenemos las de Purkinje, que parecen como si fueran como una raíz. Estas las vamos a encontrar principalmente en el cerebelo.
que son las que se encargan de controlar o de coordinar el movimiento. Pero bueno, en esta imagen pues es para que visualicen un poquito de cómo vamos a clasificar a las neuronas y básicamente lo hacemos ya sea por la forma del soma, por la forma del cuerpo o por el número de axones que se generan o por su posición. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Aquí les explico estas. No, ¿saben qué? Nos vemos el miércoles, ya para no robarles tanto tiempo. Entonces, yo creo que para no sentirnos tan ajetreados, tenemos tiempo. La verdad es que yo pensaba, yo pensaba que el semestre se iba a acabar a principios de mayo y no, se acaba el veintitantos de mayo. Entonces tenemos tiempo. Lo que sí, prepárense porque en las exposiciones vamos a estar aproximadamente una hora, más de una hora y media, una hora y 40 minutos aproximadamente, para que lo consideren en dado caso que necesiten trasladarse, para que dediquen tiempo a las exposiciones. Pero bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí.